Muy buenas tardes, hola, mi nombre es Pastor Galicia, sean todos bienvenidos a este episodio de Tu Conexión Médica. En condiciones normales, el contenido del estómago no pasa del esófago, ¿ok? No pasa al esófago. Existe una estructura de carácter muscular que impide precisamente la ocurrencia de ese paso. Esa estructura muscular tiene por nombre esfínter esofágico inferior y actúa precisamente como una especie de válvula que impide que el contenido del estómago pase hacia el esófago y hacia la parte superior de nuestro tubo digestivo. Cuando esta barrera muscular se altera o actúa de manera inadecuada, puede causar que el contenido estomacal realmente pase hacia el esófago y eso dar una sensación de acidez, de malestar o incluso de dolor acá, precisamente detrás del esternón en el pecho, que puede llegar hasta la boca. Este reflujo o esta sensación puede causar otros síntomas como dolor, ardor, incluso disnea o dificultad para respirar. Ahora, estos síntomas se constituyen entonces en lo que se conoce con el nombre de reflujo gastroesofágico. Y es una condición que describe precisamente esa permisividad del paso del contenido estomacal desde la cámara gástrica hacia el esófago. Ahora, ¿qué tan frecuente es esa entidad clínica en nuestra población? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué podemos hacer para mejorar los síntomas o incluso hacer que esto mejore o sencillamente desaparezca? Estas y otras interrogantes serán contestadas hoy por nuestra invitada a tu espacio, Tu Conexión Médica. Ella es médico especialista en gastroenterología y expresidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, la doctora Yuraima Montilla. Bienvenida a tu espacio, Tu Conexión Médica, Yuraima. Buenas tardes, gracias doctor Pastor, gracias al Grupo Leti por la gentileza de invitarme a este espacio que contribuye a que el público que te sigue, que es bastante ya, pues se nutra de salud y pueda mejorar todo lo referente a sus síntomas y bueno, aclarar todas esas dudas que la población tiene en relación a los diferentes tópicos médicos. En este caso, pues vamos a hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es una enfermedad crónica, como lo definiste muy bien. Se debe al paso inadecuado del contenido gástrico, a veces duodenal, acompañado o no de bilis, el cual pues asciende de manera inadecuada hacia el esófago, produciendo allí patología como tal, que es lo que conocemos como esofagitis. Y eso nos lleva a los diferentes síntomas. Y hoy día, se sabe que hay síntomas esofágicos como tal y extraesofágicos. Por eso cuando nombraste los otros síntomas, que son la tos, la disnea, es en relación a cuando ese contenido sube a lo que es la vía respiratoria, la laringe, y se produce allí estos síntomas. Sí, precisamente te mencionaba lo de los síntomas extraesofágicos, porque en otros conversatorios en los que he tenido la oportunidad de participar, pues nos habían mencionado la posibilidad de que síntomas como la disfonía, la ronquera, la tos, como mencionaba, o la disnea, pues sean como consecuencia no de un proceso respiratorio per se, sino de un proceso gastrointestinal, como muy bien lo mencionaba. Me gustaría, para continuar con el conversatorio, me dijeras qué tan frecuente es esta enfermedad de reflujo gastroesofágico en nuestra población. ¿Con cuáles síntomas adicionales a los que ya te mencioné suele presentarse? Y si esto tiene alguna, no sé, preferencia por edad, por género, por condición social, por alguna condición epidemiológica que te permita o que nos permita a nosotros entender un poquito más acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Sí, bueno, es una condición, es importante entender que es una enfermedad. Diferente es el reflujo como tal, que es un Ujú. síntoma. Una persona puede tener 2 episodios semanales de reflujo y no se considera patológico, no se considera enfermedad. Sin embargo, si ya esto aumenta, pues cae en el rango ya de patología como tal. Ok. Eh, es bastante frecuente. Fíjense que en los niños, los bebés, los lactantes, los recién nacidos sufren con relativa frecuencia de reflujo. ¿A qué se debe entonces esta patología como tal? Como lo dijiste, pues hay una alteración en la motilidad, en lo que son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que es como, bien lo dijiste, la válvula que está allí permitiendo el paso, y lo Ujú. adecuado es que pase lo que ingerimos, pero nunca que se devuelva Correcto. lo que ya está en el estómago o en otros casos en el duodeno. Entonces es bastante frecuente, puede verse también más frecuente en varones, en hombres, en la edad por encima de 40, y aunque puede verse también en jóvenes, si son fumadores, si son consumidores de comida rápida, frecuentemente pues debutan a más temprana edad con enfermedad de reflujo. Me preguntaste además Te, que... te pregunté si había, por ejemplo, un tema de condición social o de, bueno, ya de edad me lo mencionaste, de género, también me lo has mencionado, como, digamos, preponderante en la ocurrencia de esta enfermedad. No, inclusive se decía antes que era como una enfermedad más del que iba a las Ok. oficinas, que pasaba ayunos prolongados, que no comía sus horas y entonces cuando era bastante copioso lo que ingería y esto condicionaba el reflujo. De hecho es así, hoy día sabemos, ¿verdad?, que la ingesta, pues lo que tú comes es lo que cómo vas a manifestar los síntomas. Pues la dieta hoy día es vital en esta patología y en la gran mayoría de las del tubo digestivo. Vale, buenísimo. Y eso que tú me mencionas también me da pie a otra pregunta. O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, o si tiene que ver, tiene alguna relación el consumo de alcohol, café o Ujú, algún otro tipo de bebidas? Mencionabas comidas copiosas, es decir, ujú. la obesidad o el sobrepeso. ¿También tienen que ver con enfermedad de reflujo gastroesofágico? Sí, se sabe que los pacientes con sobrepeso, obesidad, tienen más reflujo que cualquier la población que no tiene esta condición. También se asocia a la hernia hiatal, porque la gran mayoría de los pacientes que tienen obesidad tienen hernia hiatal. Entonces, la hernia hiatal es el desplazamiento de la unión esofagogástrica por encima del hiato, por eso hiato es hueco en latín y por eso se llama hiatal. Claro, no es el tema, pero es un factor muy asociado, o una condición, mejor dicho, asociado a la enfermedad de reflujo. Entonces, lo que ingieres, como decía antes, si una persona acostumbra a comer alimentos con alto contenido graso, Ujú. esto va a disminuir la presión de este esfínter y eso condiciona al reflujo. Si además de eso le sumas que es un fumador, la nicotina también disminuye la presión del esfínter esofágico y disminuye la relajación del píloro, entonces la comida pues tiende a refluir con mayor facilidad. El alcohol, sí, como todo, yo digo y le explico esto a mis pacientes, todo, si no es en exceso, va bien. Si usted se toma 2 copitas de vino, no pasa nada, pero si se toma la botella completa y es vino tinto, esto condiciona más el reflujo. Ya. ¿Y hay alguna, digamos, comorbilidad o situación de salud que condicione el que esta enfermedad sea más severa o menos severa? Como, Como por ejemplo, hablábamos de que esto es más frecuente en personas tal vez obesas. sí, claro, Entonces, la obesidad es una sí, comorbilidad claro. que puede afectar, pues, por supuesto, el hecho de que aparezca o que sea más severo. Pero hay alguna condición, por ejemplo, se me ocurre que el embarazo es una condición también que pudiera
facilitar de pronto el pero reflujo es una gastroesofágico. condición como muy fisiológica, pues, Ya, porque no sería patológica en no este sería caso. Ok. patológica, de verdad. Y los bebés, ya que los mencioné al inicio, Ajá. los bebés pueden tener inmadurez del esfínter esofágico inferior, pero a medida que aumenta la edad, pues ese esfínter se fortalece y no tienen por qué sufrir de enfermedad de reflujo como tal. Ya el bebé que frecuentemente lo tienen que llevar al gastropediatra porque sufre de reflujo, tiene esta condición, pues, pero no en todos los niños. Entonces sí es importante. Ok, para quienes se están conectando en este momento, estamos conversando con la doctora Yuraima Montilla, médico gastroenterólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, con quien estamos conversando el tema reflujo gastroesofágico, cómo lidiar con el dolor y con la acidez. El diagnóstico. Sí, el diagnóstico es netamente clínico, el inicial, ¿verdad? El paciente, vamos a hacer un paciente de 35 años que tiene las características, tiene obesidad, Ajá. es un fumador y además toma más de lo debido. Ese paciente va a consultar por pirosis, que es como el síntoma más frecuente. Pirosis o acidez. ¿Qué es pirosis? Es esa sensación que te refiere el paciente como que algo le quema en el pecho y le llega hasta aquí. Y regurgitación, que es el otro síntoma, Ok. es que comió y siente, algunos pacientes lo llaman agrieras, eso le llega hasta aquí. En algunos pacientes, cuando esto es muy fuerte, pues pueden tener disfonía, que están roncos, porque el contenido llega hasta allá. Y bueno, básicamente el diagnóstico pues se hace clínico. Entonces, con estos pacientes, si son pacientes mayores, no hay ningún otro síntoma de riesgo. Por ejemplo, no es un paciente mayor de 50 años que me está perdiendo peso y que además de las características clínicas que hablamos, va a tener también disfagia. Disfagia es la dificultad ya para tragar el alimento, Ok. que la enfermedad de reflujo avanzada puede cursar con disfagia, que es la dificultad del paciente que está comiendo y se siente que se trancó. Ellos lo dicen así. Entonces, todo esto, si es un paciente joven ya con estas características, pues yo hago mi diagnóstico clínico, lo interrogo bien y le digo, mira, tú tienes esta condición especial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba terapéutica. Vamos a darte tratamiento médico. Principalmente hacemos las recomendaciones del cambio del estilo de vida. Si es un obeso, tiene que tener un control, va a ir a su médico para la dieta, va a hacer todo lo que tiene que hacer, va a disminuir el gluten al máximo, ¿verdad? Va a disminuir las grasas. Se va a ayudar muchísimo con el cambio del estilo de vida, va a hacer ejercicio, todo esto que después lo vamos a reforzar. Ese paciente tiene que hacer eso y le vamos a dar tratamiento médico por 6 semanas. Vale. Ese paciente debe mejorar si simplemente tiene una enfermedad de reflujo o una con esofagitis leve, por ejemplo. Si el paciente regresa, no mejoró, pero de verdad hizo los cambios que tenía que hacer, pues ese es un paciente que ya va a un estudio. Okay. En este caso, nosotros hacemos endoscopia digestiva. ¿Que la endoscopia hace el diagnóstico? No, porque entonces de repente ese mismo paciente cae en la esofagitis no erosiva. Hacemos la endoscopia y vemos que sí, el esfínter está bien, que no hay mayor cosa allí. Y dices, bueno, este paciente entra en el grupo de esofagitis no erosiva. O vemos los hallazgos que esperamos encontrar, que son erosiones a nivel de la unión del esfínter esofágico inferior o en el esófago. Y bueno, ya se hace el diagnóstico como tal. Hay otras pruebas, además, la manometría, para ayudar al diagnóstico ya en los casos más severos, ¿verdad? Donde no podemos hacer el diagnóstico endoscópico como tal. Vale, eso es bastante interesante que lo menciones porque a veces puede alguien hacerse la pregunta de si toda esta variedad de elementos que permiten un buen diagnóstico o precisar incluso un diagnóstico diferencial los tenemos disponibles en nuestro país. ¿Eso es correcto? Sí, claro. Es muy importante
claro, no es una patología tan frecuente. La esofagitis eosinofílica es una patología que se ve en pacientes, en niños y después en adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, que muchas veces la gente la confunde con esofagitis de reflujo. Pareciera que ahí por ahí detrás de todo eso sí tiene un papel muy importante el reflujo, pero es una patología ya más es inmunológica como tal. Entonces es importante, si el paciente le pusimos el tratamiento y no responde, tenemos que estudiarlo, como acabamos de escribir, porque ese paciente puede tener una esofagitis eosinofílica y eso solo se diagnostica con biopsia. Claro, hay hallazgos, patrones específicos en la endoscopia que nos van a hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico verdadero nos los da la biopsia con el número de eosinófilos que vamos a tomar en la biopsia. Pues. Vale, entonces hasta ahora hemos hecho un paseo o un paneo, para decirlo de otra manera, en cuanto a algunos elementos de tipo, digamos, epidemiológico que nos permiten identificar la probabilidad de esta enfermedad. También hemos identificado los síntomas que clínicamente nos permiten o permiten al gastroenterólogo pues, identificar o diagnosticar la enfermedad, cómo apoyarse en algunos estudios, como mencionaste, la manometría, la endoscopia digestiva superior para ello. Por supuesto, mencionaste algunas complicaciones en torno al tema de la esofagitis, ¿ok? Ahora, eso puede llegar hasta un punto de severidad en donde esto pueda condicionar o provocar, por ejemplo, un cáncer de esófago o de la unión gastroesofágica. Sí, la enfermedad de reflujo es una patología crónica, hay que tener, eso es muy difícil, o sea, no se cura. Realmente que haya una curación cuando ya estamos en esos casos, pues hay condiciones. La esofagitis por reflujo, que es la consecuencia, ¿verdad?, de la enfermedad, tiene varios grados, dependiendo de la clasificación que usemos. Pero aparte de eso, la esofagitis más severa se asocia a grados de estenosis, son úlceras, procesos ulcerosos a repetición en el mismo esófago y eso condiciona ya una disminución del calibre del esófago. Aparte de eso, el esófago de Barrett, que está considerado como una complicación del reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett es una condición premaligna, ¿verdad?, que lo tenemos debido a que de tanto refluir el contenido gástrico o duodenal hacia el esófago, hay un cambio en el epitelio allí, ¿verdad?, en lo que es la mucosa. Entonces, un epitelio que debería ser de una manera se transforma en otro epitelio que se tiende a parecer al del estómago o un verdadero Barrett, que es al intestino. Entonces, esto sí ya es una condición especial y está asociado al cáncer de esófago. Caramba, ¿y qué tanto tiempo tiene que pasar desde el momento en que cualquier persona que nos está viendo y que percibe un síntoma como ese hasta esto, bueno, tan severo o terrible que acabas de describir? Bueno, el tiempo exacto, mira, pueden pasar, es una enfermedad crónica, pueden pasar 5, 10, hasta 15 años. Ya cuando un paciente debuta con disfagia, que viene a la consulta y te dice, doctora, pero es que me estoy comiendo un pedazo de carne y me tuvieron que llevar de emergencia porque me quedé ahogado con la carne. Entonces tú entras y haces la endoscopia porque tienes un cuerpo extraño allí y de verdad ya ahí se produjo una disminución de calibre a ese nivel y entonces ya esto es una complicación. Pues ya ese paciente tiene por lo menos unos 10 años sufriendo del síntoma. Entonces es muy fácil porque toda la conversación se inició con la parte de que es el reflujo. Claro. El reflujo es el síntoma de la enfermedad. Entonces la gente se acostumbra como a vivir. Lo normaliza. Lo normaliza. Entonces se toma un antiácido, se mastica cualquier antiácido o peor, se automedica. Y la enfermedad está como solapada hasta que llega a mayores, pues como le hemos dicho, a las complicaciones. Porque realmente la estenosis y el esófago de Barrett son complicaciones ya de la enfermedad. Bueno, y ya que lo mencionas, en cuanto al tratamiento indicado, por supuesto, obviando cualquier tipo de marca ni nada de eso, recordemos que este es un espacio también educativo donde le instamos pues, a nuestro público que nos ve y que nos escucha
a no automedicarse y a consultar a su médico de confianza para, por supuesto, individualizar el tratamiento. Pero, ¿qué tipos de tratamiento pues, las personas con esta condición o con esta enfermedad pues, deben recibir? Sí, es muy importante y yo insisto muchísimo con mis pacientes en el cambio de hábito. De verdad que si hoy puede quedar algo bien, bien importante en el público que nos está viendo, doctor Pastor, es el cambio de los hábitos de alimentos. Nosotros estamos acostumbrados a consumir cantidades grandes de alimentos que tienen gluten, ¿verdad? El pan, nosotros aquí comemos muchísimo pan, comemos muchísima arepa en la mañana, en la tarde. Entonces, ese tipo de dieta con un alto contenido de carbohidratos es lo que lleva a más sobrepeso, además de que aumenta el reflujo, por decirlo, pero bueno, si no, la dieta para mí es vital. Yo empiezo siempre hablando con el paciente y le digo, ¿qué comes tú, vale? Es lo primero que le pongo. Dime qué comiste ayer, porque es que no va a mentir, se va a acordar de lo que comió ayer. Por supuesto. Entonces, no, que me comí en la calle, ya por ahí ese paciente hay que cambiarle el chip, como decimos, hay que enseñarlo. A mí me encanta de verdad, siempre le digo, mira, la dieta es muy, muy importante. Dieta que no consumas grasas, no te pares, por favor, a comerte una hamburguesa en la calle. Trata de verdad llegar a tu casa y comer. Otra cosa importante es comer y no acostarse, porque esa es una condición. Oye, interesante. La gente llega tan cansada a su casa, tan tarde, que agarra, se come lo primero que consigue y se acuesta a dormir. El paciente con reflujo, ya con la enfermedad establecida, uno eso lo vamos a decir ahora, de las recomendaciones es 4 horas antes de dormir es que tú debes comer. Si vas a comer bien, si no, haz una cena muy ligera. Yo sé que te vas a acostar con hambre y que es súper desagradable, pero bueno, hay que tratar de evitar. Una vez que has educado a tu paciente, le has enseñado lo que tienes que comer y si lo puedes referir al nutricionista mejor y si no, uno lo orienta bastante. Viene el tratamiento médico como tal. La piedra angular del tratamiento de la enfermedad de reflujo son los inhibidores de bomba, ¿verdad? Que todos conocemos, que van desde el omeprazol, que fue la primera molécula, hasta el esomeprazol, lansoprazol, todos los omeprazoles que vienen de allí, ¿verdad? Los inhibidores de bomba. Aparte de eso, bueno, los antiácidos, pero yo realmente nunca indico antiácidos. En dado caso, pues citoprotectores, ¿verdad? Que funcionan relativamente bien, sobre todo si ya estudiamos al paciente y vemos que tiene una esofagitis severa, nosotros usamos bastante todo lo que son citoprotectores y proquinéticos, que son los que te ayudan a vaciar, porque como dije, hay un trastorno importante del vaciamiento del esófago. Entonces, los proquinéticos, pues en otros sitios no se usan, nosotros lo usamos bastante, te ayudan es al vaciamiento, aumentar también la presión del esfínter y evitar el reflujo. Mencionabas que la gente come en la calle, que si la hamburguesa, el perro caliente, la cosa, ¿no? Entonces, pregunto, ¿en nuestros pueblos hay menos incidencia o menos frecuencia de esta enfermedad que en las grandes ciudades como Caracas? Yo creo que sí. Yo creo que el paciente, la persona que vive en el interior tiene otro tipo de alimentación. De repente la comida rápida pues no es su fuerte. Generalmente pues tampoco hay un poder adquisitivo para ir tanto a restaurantes como aquí es como más fácil entrar a un sitio y comerte cualquier cosa. Y están los delivery también. Sí, ahora que tenemos esta moda de los delivery, peor, porque entonces es más fácil, ya pedimos todo. No tengo nada en contra de los delivery, pero Ni bueno. yo. Pero una cosa importante, doctor Pastor, que hablamos allí, la gente tiene que entender, no se automediquen, de verdad. Eso es fundamental. Que es vital esta parte, porque acuérdense todo lo que acabamos de referir, que es una enfermedad crónica que tiene complicaciones a largo plazo. Entonces, si usted va a la farmacia y se consigue con el asistente del farmacéutico y ese le dice, ay, es que no aguanto el dolor, tengo ese dolor aquí entre pecho y espalda desde ayer, mándeme algo. Y esa persona le manda un inhibidor de bomba,
Usted llega a su casa, se lo empieza a tomar, por supuesto que se va a sentir mejor. Esto está inhibiendo la producción del ácido en el estómago, Claro. pero no está tratando lo que corresponde a la enfermedad. Entonces usted se lo toma 2 semanas, ay, se siente chévere, se vuelve a caer a trago, la pasa chévere y otra vez el Círculo reflujo vicioso. y vuelves a caer en esto. Sumado a que todos estos medicamentos pues tienen efectos colaterales a largo plazo que no hay que automedicarse. De verdad, un antiácido sería lo único, o un citoprotector gástrico en este caso, pero más allí de verdad que no, les recomiendo que no consulten al médico antes de automedicarse. Vale, muy buen comentario. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nuestro público nos ha hecho llegar a través de esta conexión, de tu conexión médica. La amiga Amelie Holden pregunta, ya que, bueno, hemos conversado acerca de los alimentos que tal vez condicionan esta enfermedad. Entonces, Amelie pregunta, ¿y entonces la dieta para evitar que esto suceda? Ajá, la dieta. Dieta como tal, que vamos a estructurar una dieta, no. Hacemos recomendaciones dietéticas, que es diferente. ¿Qué recomiendo yo? Yo le digo al paciente, 1, come 3 horas mínimo antes de irte a la cama. 2, no consumas carbohidratos en la noche. Es lo ideal. Ajá, pero si lo único que tengo para comer es arepa, doctora, porque uno también tiene que vivir la realidad del paciente. Claro. Y lo único que tengo es pan en mi casa, no, pero, o sea, trata de verdad, evitar los carbohidratos al mínimo. Cómete la arepita en la mañana. En la noche, si te quedó algo del almuerzo, es preferible, te quedó sopita. Lo que te haya quedado, que no sea un carbohidrato pesado, pues te lo vas a comer. En la noche no te vas a comer un pedazote de carne. Las proteínas que te vas a comer, que sean, si vas a comer proteínas en la noche, que sean carnes blancas. O sea, no hay una dieta estricta. Debemos evitar los alimentos que condicionan el reflujo. Y estos son las comidas altas en grasa y comidas rápidas, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso. Pero una dieta estricta como tal, no hay. No hay. Ok, el amigo Brian Benchimol pregunta, ¿el reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un proceso natural de nuestro cuerpo o es un indicador de que algo malo nos está pasando? No, no es como les dije. Si una persona, yo tengo 2 episodios de reflujo a la semana, eso es lo que me hace es un llamado de atención. Ya va, espérate, que estoy comiendo de más, que me está condicionando este síntoma que es el reflujo. Pero cuando ya pasa de más de 2 episodios semanales de reflujo, hay que estar atento porque por supuesto que no es normal. Vale, buenísimo. Nuestro amigo Jenson pregunta, ¿el reflujo gastroesofágico puede ser una consecuencia de tener Helicobacter pylori? No. No, para nada. El Helicobacter es la bacteria, podemos volver y conversar sobre Helicobacter en algún otro momento. Vale, buenísimo. El Helicobacter está en el estómago. El Helicobacter está considerado un carcinógeno tipo 1 y es una bacteria que está en el estómago. Produce gastritis, está asociada a la patología de gastritis, enfermedad úlcera péptica, cáncer gástrico, pero no al reflujo. Ya. No se asocia al reflujo. Ok, creo que ya lo mencionaste, de todas maneras me gustaría que lo reiteraras al público. Relación entre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la enfermedad celíaca o alergia al gluten. No, o sea, el gluten está considerado hoy día como un alergógeno, ¿no? O sea, te produce patología como tal, ¿verdad? El gluten. El paciente que es celíaco, que no debe consumir gluten, más lo asocian con esofagitis eosinofílica. No está como una etiología en la enfermedad de reflujo. Vale, ok, muy bien. Y por acá también nos preguntan si existe alguna relación entre la microbiota y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No, realmente que esté no. escrito como tal, que la microbiota, no. En estómago sí, y por supuesto en colon, en intestino. Estamos
allí sí la microbiota, desde el síndrome de intestino irritable y todas las demás patologías digestivas a nivel de intestino, está asociada a la microbiota. Pues. Vale. Por acá otra de las preguntas de nuestro público dice, ¿es normal que se sienta la sensación de reflujo cuando se come, por ejemplo, cebolla cruda? Que es lo que me sucede a mí, dice esta persona. Sí, la cebolla cruda no se debe comer porque de verdad tiene un pH muy ácido, entonces eso condiciona más a que refluyas y por supuesto lo que vas a refluir es más ácido. Ok, por acá otra de las preguntas es, tengo sobrepeso, ¿es más probable que padezca dolencias estomacales? Bueno, creo que ya lo has mencionado. Mira, el sobrepeso hoy día está asociado a muchas patologías, inclusive hasta el cáncer de colon se ha asociado más en pacientes con obesidad. No sobrepeso, pero obesidad sí. El paciente obeso tiene una condición especial y de verdad es muy importante entender que el paciente obeso tiene una enfermedad. Voy a aprovechar para explicarles eso, porque es muy desagradable y que lo estereotipen tanto, ¿verdad? Claro. A una una persona con sobrepeso. Es importante entender que es una enfermedad y como tal requiere un tratamiento. El que es hipertenso va al cardiólogo y le pone su tratamiento. El que es obeso no va a ningún lado, lo que es, mira, pero no comas tanto. Entonces siempre hay como ese estigma, ¿verdad? Pero no se maneja como una enfermedad. Entonces, así como la enfermedad de reflujo es una patología importante, la obesidad también. Les dije eso ahí porque está muy asociada. Pues. Vale. Y bueno, por acá la última de las preguntas que tenemos de nuestro distinguido público que hoy nos ha seguido y nos ha visto con sus preguntas y comentarios es de la amiga Nela Torres. Ella está algo preocupada y dice que qué es lo que realmente le está causando la acidez y el dolor que padece. Yo sé que la pregunta es muy amplia tal vez. Sí, es como un poco ambigua tu pregunta, pero si tienes acidez y tienes dolor, sí, ¿dolor en qué parte? Si el dolor es en el tórax, ¿verdad? Es importante aclarar. Hay dentro de los síntomas del reflujo, de la enfermedad de reflujo, se produce dolor en el tórax, que muchísimos pacientes lo asocian con infarto. Entonces es un dolor bastante fuerte detrás del esternón, como tú lo describiste, y ese dolor hace que la gente acuda a la emergencia creyendo que tiene una patología coronaria. Si el dolor está allí en lo que es esta parte, lo que es el tórax, ¿verdad? O en la parte de la unión aquí, lo que la gente llama, se llama epigastrio, pero la gente dice la boca del estómago, puede ser que tenga enfermedad de reflujo o que tenga una patología gástrica. La acidez se asocia más con patología gástrica que con el mismo reflujo. Correcto. La enfermedad de reflujo, como tú lo dijiste, excelente, se asocia más con pirosis, regurgitaciones y dolor. La acidez es más de patología gástrica, pero también un paciente con enfermedad de reflujo puede tener acidez. Vale. Y bueno, tú lo habías mencionado, pero igualmente me gustaría que lo reiteraras. Dice acá que si el uso indiscriminado de inhibidor de bomba de protones o, por ejemplo, del omeprazol, puede traer consecuencias negativas en el manejo del reflujo gastroesofágico. Claro, o sea, a pesar de que es el tratamiento médico indicado, usarlo de manera indiscriminada, sin una indicación médica como tal, por supuesto que no debe hacerse. Y eso condiciona a que la enfermedad llegue a estados más avanzados. Como lo explicamos, o sea, el paciente se toma, bueno, me voy a tomar unos tragos, se toma un omeprazol, mucha gente lo hace, para que me dé menos acidez, porque ya viene con esa acidez desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, eso le permite que tome más, porque va a sufrir de menos síntomas en ese momento, pero después las consecuencias son peores, porque puede pasar hasta una semana con dolor en el pecho, sintiéndose mal, vuelve a tomar, es que es como tú lo explicaste, es un círculo vicioso, entonces vuelve a tomar. Sumado a eso, los inhibidores de bomba tienen efectos secundarios. Claro, claro. Entonces, mejor lo que dijimos, no se automediquen. Bueno, mira, muy bueno ese mensaje. Bueno, me gustaría entonces ahora
en pro pues del respeto también de tu tiempo, del tiempo de nuestros seguidores, de esta distinguida comunidad que hoy nos siguió con sus preguntas e inquietudes, bueno, les ofrezca un mensaje final y bueno, también de tus coordenadas de contacto. ¿Ya? Bueno, primero que todo agradecer, de verdad, me encantó estar aquí. Agradecerle al doctor Pastor, al grupo Leti, al laboratorio Leti, que de verdad hizo posible que yo estuviera aquí transmitiéndole un poco esto, ¿verdad? De que se cuiden, de que cambien la dieta, de que no se automediquen. Yo me voy feliz si se quedan con esas 3 cosas muy importantes, de verdad que sí. Y bueno, nada, si en algún momento necesitan un gastroenterólogo, pues estamos a la orden. Nos pueden ubicar en Tu Bajo Gastro en Instagram, básicamente, y bueno, allí estamos, pues. Vale, buenísimo, Yuraima. Bueno, de verdad, un gran placer haberte tenido por acá. Ya tomé nota cuando dijiste que vamos a hablar del Helicobacter pylori también en alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Está anotado, anótamelo por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yuraima. Un grandísimo placer, una conversación bien amena, bien, y pienso que bastante productiva. Como dices tú, basta que uno de ustedes de verdad haya internalizado los consejos y las sugerencias de nuestra especialista para que bueno, nos sintamos satisfechos por la labor cumplida en este espacio de educación continua para pacientes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes me voy feliz porque los chicos los vi bien interesados y eso me hace sentir bien y sé que el esfuerzo que ustedes hacen por este programa pues va a dar su fruto. Van a comer menos comida chatarra antes de llegar a la casa, se van a cuidar más, no van a aumentar más de peso. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, será entonces hasta el próximo episodio de Tu Conexión Médica, ya lo sabes, todos los jueves a las 6 de la tarde, no te lo puedes perder. Chao.